Buenas tardes para todos y todas. Nuevamente aquí con nuestras lives de los miércoles de las 2 de la tarde desde la Asociación Colombiana de Facultades y Escuelas de Enfermería. Les envío un cordial saludo a todas las personas que empiezan a unirse a esta live, que como ya es costumbre, la tenemos siempre los miércoles. Quiero enviarles entonces un saludo a Carmen Tico Cross, a Juliana Ayala, a Uribe Milko, a Alex Gutiérrez y Edison Sánchez, a Carmen Tico Cross desde el Brasil, un saludo muy especial. Como les había prometido entonces en las lives anteriores, hoy vamos a empezar un tema muy importante en educación, demasiado, yo diría que vital. ¿Qué es la evaluación? Porque la evaluación siempre ha sido como el rompecabezas del proceso de enseñanza-aprendizaje. Ha sido la manera como a veces nosotros lo hacemos o lo hace el profesor a sus estudiantes, y en él se han presentado a veces muchas fortalezas, pero también desaciertos y a veces dificultades. La evaluación es más que un instrumento de medición, es una herramienta de mejora continua y de excelencia académica. Es una herramienta de mejora continua y lo vamos a ir viendo en el transcurso de todas estas lives que vamos a hacer sobre esta temática. No es una calificación, no es sinónimo de ella. Evaluar es recopilar información relevante para comprender el aprendizaje que está sucediendo en ese estudiante y en todos los estudiantes que yo tengo en mi asignatura. Es un complemento del proceso de enseñanza y por eso es una estrategia didáctica que muchos dicen que es parte de la didáctica, la evaluación, porque ayuda a conducir a los estudiantes en su viaje por el aprendizaje. Por eso algunos lo denominan como el timón que permite navegar en esas aguas cambiantes, en esas aguas que se van transcurriendo en ese aprendizaje. Es un faro y por eso vamos a ver que esa evaluación es tan importante en el proceso educativo. BIS en el 2005 afirma que la evaluación debe alinearse con los resultados de aprendizaje, porque hoy estamos hablando de resultados de aprendizaje, y las actividades en el proceso de enseñanza-aprendizaje, y por eso es un reto. Y es un reto que nosotros como educadores debemos enfrentar. Saludo aquí a Teifi Rosania y a Clema Sofía, que se acaban de unir. Muchas gracias por estar y a todos los que se han venido uniendo. Esa evaluación, entonces, como les estaba comentando, nos proporciona a nosotros no navegar a ciegas, porque si es una estrategia y nos permite a nosotros mostrarnos qué estamos logrando con el estudiante y qué necesitamos o qué debemos cambiar, no navegaremos a ciega. Hay con ella una retroalimentación continua, porque para eso es que evaluamos, para retroalimentar continuamente a ese estudiante en la marcha de ese proceso de aprendizaje. Algunos dicen, este es el baile y la orquesta y ahí están los aprendices, porque en el baile y la orquesta está la evaluación. El ciclo de la evaluación en el aprendizaje, entonces, ¿cómo se da ese ciclo de evaluación? Identificando primero los resultados. ¿Los resultados de qué? De aprendizaje que nosotros hemos determinado en nuestra propia asignatura o en el programa académico que estamos desarrollando. Vamos entonces a identificar esos resultados. Después vamos a recopilar esas evidencias de cómo
ha sucedido ese proceso de aprendizaje para interpretar esas evidencias e implementar los cambios. Durante ese proceso yo lo que hago es retroalimentar y mejora continua, pero esa evaluación ¿a qué debe responder? A la misión, a los propósitos, a los objetivos educativos o a las competencias que yo he determinado. Ahí está entonces ese ciclo de la evaluación que es continuo, que es un proceso que no termina, que puede ser un círculo, porque yo me puedo devolver a recoger otras evidencias y a interpretar esas evidencias. Saludo aquí a Alex Gutiérrez Vidal y a Edison Sánchez, a Uribe Mico, a Julián Ayala, a Clema Sofía. La evaluación entonces, esa evaluación del aprendizaje, algunos dicen que se da de 3 maneras cuando hablamos directamente de la evaluación en el aprendizaje, que puede ser evaluación del aprendizaje, evaluación para el aprendizaje y evaluación como aprendizaje. Cuando se refiere a la evaluación del aprendizaje, dice que es la evaluación o las actividades que ocurren después o al finalizar un tema o una asignatura. Esta evaluación puede tener consecuencias positivas o puede tener consecuencias negativas. Y cuando decimos que hay consecuencias positivas es porque el estudiante pasó ese examen o ese medio evaluativo que se empleó y entonces puede haber una evaluación de impacto. Aquí, ¿quién es el protagonista principal cuando decimos evaluación del aprendizaje? El protagonista principal es el profesor, porque él es el que realiza ese examen. Él es el que realiza esa prueba, entonces por eso decimos que es el protagonista principal y el estudiante es el receptor pasivo que realiza ese examen o realiza esa prueba. Entonces, en la evaluación del aprendizaje, aunque decimos que estamos evaluando qué aprendió el estudiante, no es tan claro tener que sea el profesor el mero protagonista. Tenemos que llevar a que sea el estudiante el protagonista de ese proceso evaluativo. Cuando hablamos de la evaluación para el aprendizaje, evaluamos de esa evaluación llamada formativa, porque ahora vamos a ver 3 tipos de evaluación. Esa evaluación entonces formativa es la que está ligada al continuo proceso evaluativo que se hace durante el desarrollo de una clase o durante el desarrollo de una asignatura o de un tema específico que nosotros estamos dando. Y entonces aquí lo que se hace es el diálogo permanente durante el transcurso de ese proceso con el estudiante y el mediador. ¿Para qué? Para quitar el estrés, el desgaste y tratar a esa persona como esa ser singular, ese ser único e irrepetible. Entonces, lo que hacemos ahí es un proceso de retroalimentación cuando hablamos evaluación para el aprendizaje. ¿Quiénes intervienen entonces ahí? Los protagonistas son ambos, el mediador y el aprendiz, el maestro o el estudiante. Saludo aquí a Caro, MB19, a Chequi24, a Gretchen y a Edna Joana, que se acaban de unir. Y por último, dentro de ese proceso de aprendizaje está la evaluación como aprendizaje. Aquí el estudiante es el empoderado de ese proceso evaluativo. Él es el que asume la mayor responsabilidad en ese proceso y el que toma esas decisiones. Ayuda entonces a los estudiantes a aprender
y fomenta entonces esa metacognición, palabra que siempre en todos los diálogos he venido repitiendo, que es la autorreflexión, el autodiagnóstico, el autodeterminación y cómo mejoro yo ese proceso de aprendizaje, qué me ha faltado, qué necesito saber y dónde lo debo buscar. Entonces, ahí estoy haciendo yo un aprendizaje autorregulado. Por eso entonces hablamos de ese tipo de evaluación. Nosotros entonces en el proceso educativo siempre hemos tenido algunos tipos de evaluación que se llevan a cabo. Esos tipos de evaluación que ustedes los encuentran en cualquier libro o en cualquier lectura que hagan, habla de una evaluación diagnóstica, de una evaluación sumativa y de una evaluación formativa. La evaluación diagnóstica, ¿cuándo lo hacemos? Generalmente lo hacemos al inicio del programa para saber en qué condiciones llegan los estudiantes de acuerdo a esos saberes previos que ellos han recibido o saberes previos que trae el estudiante. Es un nivel como de conocimiento, de entrada, de que saben sobre ese tema. Más que todo permite entonces a que nos ayuda esa evaluación diagnóstica, no a que califiquemos al estudiante, sino a que adecuemos los contenidos o la temática a esas necesidades que el estudiante requiere. Para eso hablamos de esa evaluación diagnóstica, porque a veces nosotros decimos en la primera clase, vamos a conocer quiénes son nuestros estudiantes. Eso es una evaluación diagnóstica. ¿Qué características tienen, qué necesidades y qué intereses para adecuar esos contenidos que yo voy a desarrollar durante esa asignatura o durante ese tema a esos intereses y necesidades que traen los estudiantes? La segunda es la evaluación sumativa. ¿Qué es la sumativa? Es la que efectuamos al final de un curso, al final de una unidad, para determinar si se alcanzaron esos objetivos que yo me había propuesto o si se lograron esas competencias que yo había determinado. Para eso me sirve esa evaluación sumativa. En esa evaluación sumativa, entonces, podemos insertar la evaluación del aprendizaje, porque vamos a mirar en la evaluación como aprendizaje, donde el protagonista es el estudiante. Sigo saludando aquí a Alejandra Domenio 09, a Edna Joana, a Gretchen y a Chequi 224 que se unieron. Y por último está la evaluación formativa. Esa es la que nos indica el monitoreo constante del progreso de aprendizaje que está realizando ese aprendiz. Es la que hacemos continuamente, es la que nos permite esa retroalimentación, a ver qué aspectos positivos ha encontrado o qué debilidades y qué reforzamientos necesita para mirar esas deficiencias a lo largo de todo el proceso. Y puede ser una evaluación a veces formal o informal, cuando yo le digo al estudiante informalmente, mira, yo pienso que podrías, para alcanzar tu aprendizaje, mejorar estos procesos en los que todavía estoy viendo algunas debilidades. Entonces tenemos la diagnóstica, que es al inicio, la sumativa, que generalmente la hacemos al final, y la formativa, que la hacemos continuamente durante todo el proceso de aprendizaje del estudiante. También algunos autores nos hablan, y entre ellos Norsini et al. En el 2011 propone que para que una evaluación sea buena, tiene que tener unos criterios, y él los denomina como los criterios que debe tener cualquier tipo de evaluación que yo aplique en ese proceso
formativo. Habla entonces de la validez, habla de la credibilidad, habla del buen juicio, habla de la equivalencia, habla del efecto educativo y habla de la factibilidad y aceptabilidad. Cuando él habla de la validez, nos dice que es la que le da el sustento sólido al uso apropiado de esa evaluación. Es la que sustenta sólidamente esa evaluación. ¿Y por qué le da el sustento? ¿Por qué se lo dará? Porque es lo que exactamente queremos evaluar. La validez está relacionada al tema y al contenido que yo voy a evaluar en ese proceso de aprendizaje formativo que yo le estoy dando al estudiante. Por eso se dice qué tema o qué contenido se va a evaluar. Es el pilar conceptual entonces de la evaluación, porque aquí se refiere a la teoría o contenidos que respaldan esas interpretaciones o puntajes de una prueba. Y entonces por eso dentro de esa validez se habla de evidencia de contenido. ¿Qué conocimiento se va a evaluar? Es decir, ¿qué temas debe saber ya ese aprendiente o qué conocimientos ha adquirido sobre ese tema o sobre esa unidad? Y entonces las preguntas que yo haga en ese instante, en ese proceso evaluativo, deben estar referidas a ese tema o a ese contenido, no a nada diferente. Por eso cuando van a evaluar a un estudiante deben saber cuáles son los temas específicos o contenidos determinados sobre los que se va a hacer esa evaluación. La otra es, dentro de esa misma validez está la relevancia del dominio, o sea, conceptos importantes, no triviales, conceptos importantes. Aquí entonces se revisan esos ítems por expertos de contenido. Es cuando yo le doy la prueba a alguien que sabe sobre ese tema y le digo, ¿por qué no me revisa este examen? ¿Por qué no me mira si este examen sí está determinando esos contenidos que yo quiero evaluar? Y entonces ahí hablamos de una evidencia de dominio porque está siendo revisado por otra persona que es experta en esa temática. La otra es la evidencia en el proceso de la respuesta. Óiganlo muy bien, eso nunca lo hacemos, la evidencia en el proceso de la respuesta. Aquí entran esas estructuras mentales que tiene el estudiante y esas estructuras mentales tienen que ver con la memoria, la comprensión, el análisis, la síntesis, la evaluación, la aplicación, etc. Aquí entonces nosotros, ¿cómo sabemos esa evidencia basada en la respuesta? Preguntándole al estudiante después de que pasó la prueba, ¿cómo llegó él a esa respuesta? ¿A través de qué procesos pudo él contestar esas preguntas que yo le había hecho en ese examen? Entonces a ellos los llamamos entrevista cognitiva, es decir, qué proceso siguió para responder. Si comprendió la pregunta o no la comprendió, si hubo errores en la redacción, si pudo hacer razonamiento o no pudo hacer razonamiento y qué tiempo de pronto tardó él para responder esa pregunta específica a la cual hacemos de pronto alusión o hace alusión ese estudiante. Sigo saludando aquí a Taki Díaz, que se acaba de unir, Alejandra Domino 09 y Edna Joana, ¿cómo están? La otra es la evidencia basada en la estructura interna, o sea, cuando yo puedo comparar entre diferentes grupos y entre diferentes personas de diferentes sexos, esas respuestas que dieron a esas preguntas, a ver entonces cómo las entendieron ellos y cómo las respondieron, si hubo algún grado de dificultad o no.
Y la otra evidencia es la basada en las consecuencias de la prueba. Y entonces aquí nos relacionamos más es con los resultados, es decir, qué puntajes se obtuvieron en relación a esas preguntas que estamos haciendo. Entonces, fíjense que la validez la podemos mirar desde diferentes ángulos, basada en contenidos, basado en dominios, basados en procesos de respuestas y basados en consecuencias de la prueba. El otro término al que yo hago referencia es la confiabilidad, uno de los criterios que se deben tener en una buena evaluación. ¿Y a qué se refiere entonces la confiabilidad? A que ese examen aplicado a los mismos estudiantes y en las mismas circunstancias nos dé iguales resultados. Entonces, es la consistencia cuando se repite esa prueba, es decir, la reproducibilidad que esa prueba me dé aplicada otra vez o ese examen. El otro elemento es la equivalencia. La equivalencia se refiere a que cualquier prueba nos proporciona a nosotros puntuaciones, decisiones equivalentes cuando se administra en diferentes instituciones o en diferentes tiempos. Es decir, es el mismo constructo de la prueba, pero aplicado a otras personas. Entonces ahí miramos si hay respuestas equivalentes y puntajes similares. El otro elemento es la factibilidad y aceptabilidad. Es decir, incluye dónde realicé la prueba, en qué instalaciones, qué recursos financieros necesité, qué recursos humanos, es decir, apropiados a las circunstancias del entorno cuando realicé una prueba. Por eso a veces nosotros decimos, voy a hacer una prueba oral, o voy a hacer una prueba escrita, o voy a hacer una prueba en la práctica. Entonces ahí entraría la factibilidad y aceptabilidad de la prueba. Y por último está el efecto educativo. Ese efecto educativo tiene relación a los métodos de estudio y a las prioridades en el aprendizaje, muy relacionado entonces con las estrategias didácticas que yo empleo como profesor para poder realizar esa prueba de evaluación. Y por último, yo no puedo dejar una palabra que es la justicia y equidad. Y en esa justicia y equidad es dar a cada cual lo justo y lo que se merece. Es decir, la equidad con que yo califico la prueba a todos los estudiantes. Aquí hablamos de algo muy importante en los valores, la justicia y equidad que merece el proceso evaluativo, darle a cada uno lo que es justo y merecido. Sigo saludando aquí a Hugo, a Des, a Nancy Osmar Vargas, que se acaban de unir. Por último, y ya no sé qué hora es, y ya vamos a terminar en los últimos minutos, vamos a mirar qué características entonces debe tener ese proceso evaluativo. Dice que debe ser durante todo el aprendizaje. Por eso a veces decimos, voy a ir a evaluar aprendizaje. No, en una clase sola no se evalúa el aprendizaje. El aprendizaje se evalúa durante todo el proceso de una asignatura, durante todo el proceso de un programa, durante todo el proceso de un tema y hasta el final, cuando el estudiante sale y se gradúa de ese programa. Es para mejorar. Sí, la evaluación se hace para mejorar porque es un proceso de retroalimentación, no es de calificación, no es de asignarle a ese estudiante un 3, un 4, un 5, un 4,5, de acuerdo a esa escala de puntuación que determina la institución. Se realiza con los educandos, por eso a veces permitimos la autoevaluación,
la coevaluación de sus propios compañeros y la heteroevaluación que viene externa, para luego hacer una metaevaluación que la vamos a hacer entre todos, donde vamos a ver las debilidades y procesos o las fortalezas de ese proceso evaluativo. Está enfocada en un proceso, sí, ya lo hablábamos anteriormente, les dije que era identificar resultados, recopilar evidencias, interpretar esas evidencias e implementar los cambios o las mejoras que se deben hacer. Debe partir de una planeación educativa y sí, cuando nosotros iniciamos un proceso educativo, siempre le decimos al estudiante cómo hacer esa evaluación durante el curso que estamos dando. Se enfoca en cómo aprenden los estudiantes, les hablaba ahora, cómo aprende, cómo evaluación como aprendizaje, que es la que se realiza específicamente donde el estudiante es el principal protagonista y responsable. Es clave para el desarrollo de habilidades, es sensible y constructiva, porque debe ser constructiva, no destructiva. La evaluación nunca tiene que tener ese carácter destructivo. Yo con ella no puedo destruir a mi estudiante. Siempre debe ser positiva. Siempre las cosas, así sean errores, se las debemos hacer ver al estudiante, pero de una manera constructiva, porque todos podemos cometer errores y él también los puede cometer. Fomenta la motivación, por supuesto que debe motivar al estudiante con esa evaluación positiva que yo le haga, siempre en términos positivos. Sigo saludando aquí a David 4884 y a Feniz 208 que se unieron. Promueve la comprensión de las metas que el estudiante va a alcanzar, por eso a veces hablamos de una evaluación al final que va con nuestras metas. Y ayuda al estudiante a conocer cómo mejorar su propio aprendizaje. Por eso debe hacer una evaluación integral, ya para terminar, social, afectiva, axiológica, con el estudiante, donde él sea partícipe durante todo el proceso que se da la evaluación. Hablaremos después entonces de algunas cosas importantes en las otras slides que van a ver, que son sobre los instrumentos, qué características y sobre algunos medios, y voy a traer algunos invitados que nos hablen de pronto de las rúbricas, del debriefing que se utiliza tanto en la práctica para evaluar, para que ustedes las conozcan. Muchas gracias por haber estado hoy conmigo en esta live. Espero que sigamos y continuemos. Aquí me dijeron, profe, es interesante esta temática. Gracias y a ustedes por haber estado hoy conmigo. No veo ninguna pregunta y continuaremos entonces con esta temática tan importante como es la evaluación. Hasta dentro de 8 días, se me olvidaba decirles, ya el libro lo están evaluando para poder entonces durante el mes de septiembre, si Dios quiere, que ya empieza el viernes, tener la producción del libro y poder dárselo a aquellas personas que han venido permanentemente conmigo estando en esta live. Muchas gracias y hasta luego. Nos veremos dentro de 8 días. Aquí me dice Augusto Giraldo, excelente. Joana Corlegni, que se acaba de unir, muchas gracias por estar. Nos vemos dentro de 8 días continuando con las temáticas sobre evaluación. Hola, doctora. Gracias, Jonathan.